¿Qué tal, amigos y hermanos? Es para mí nuevamente un gusto estar aquí frente a ustedes con el deseo de compartir algo para ustedes de parte de Dios. Y es un tema que es muy conocido por muchos de nosotros. Sin embargo, tiene que ver con la vida práctica cristiana. Y lo he titulado Al que venciere. Ha habido mucha discusión en ambas partes de la iglesia. Unos dicen que es imposible lograr una victoria completa sobre el pecado, que ésta se logrará solo cuando Jesús aparezca en las nubes y quite de nosotros toda inclinación al mal. Otros afirman que sí es posible vencer cada tentación antes de que Jesús vuelva por segunda vez. Examinemos algunos textos bíblicos y algunos casos que aparecen en las Escrituras para determinar qué es lo que realmente se enseña en la Biblia y lo que enseña el Espíritu de Profecía. Bien, iremos a nuestras Biblias y buscaremos en el último libro, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21, que dice así: Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es Jesús mismo quien se encuentra hablando en este texto, y Él está dirigiendo sus palabras a la raza humana y a su pueblo, a un pueblo que está formado por personas con naturalezas caídas. ¿Está hablando en serio Jesús? ¿Nos está pidiendo que hagamos algo que es imposible para nosotros? ¿Es justo lo que Él está pidiendo a pecadores como lo somos nosotros? En este texto Jesús dijo realmente lo que quería decir. Está hablando literalmente. Él no está pidiendo que dramaticemos tener una lucha contra el pecado. Tampoco nos pide que finjamos ser vencedores sobre la tentación. Él está pronunciando una promesa a aquellos que realmente venzan el pecado tal como Él lo hizo. Si algún redimido lograse sentarse en el trono de Dios, es porque en esta condición caída logró vencer tal como lo hizo Cristo en su estadía en este mundo contaminado. Lo que Jesús pide en Apocalipsis, lo pidió también a aquellos que le siguieron. Veamos qué se nos dice en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Estas palabras fueron dichas a aquel hombre que estaba junto al estanque de Betesda, que llevaba 38 años de estar enfermo. Jesús eligió el caso más difícil para resolver y nosotros conocemos la historia. Lo sanó completamente. Él se levantó y tomó su lecho ese sábado. Jesús se vuelve a encontrar con él y le da un consejo en forma de advertencia. Y le dice: no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. La entrada del pecado a este mundo ha abierto las compuertas del mal para que una infinidad de circunstancias provoquen una diversidad de enfermedades en aquellos que acarician el pecado, ya sea que lo hacen con conocimiento o sin él. Pero nos hacemos la pregunta: ¿era posible para este hombre no pecar más y así evitar algo peor? ¿Podría haber algo peor que pasar 38 años enfermo? Un caso más. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 11, se nos dice lo siguiente. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Conocemos la historia. Esta mujer
practicaba el pecado de la prostitución. Y después de que Jesús la salvó de ser apedreada, le da un consejo en forma de pedido. Le dice, vete y no peques más. Jesús le está pidiendo a esta mujer que ha practicado este pecado, quién sabe por cuánto tiempo, que corte de raíz este pecado. ¿Por qué Jesús no le pidió más bien que dejara este pecado en forma gradual? Lo que Jesús pidió a estas dos personas en ambos casos fue lo mismo. No peques más. ¿Me lo pide también a mí? ¿Se lo pide a cada persona que le quiere seguir? Vayamos al libro de Deuteronomio capítulo 10, versículo 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Dios trata a todos por igual. El trato que Dios da al hombre es el mismo. Y desde el primer hombre que ha existido hasta el último ser humano que venga a la existencia, Dios dará el mismo trato. Y Dios requiere lo mismo de cada persona que ha nacido en este mundo caído. No peques más. Si Dios es un Dios justo y no nos está pidiendo algo irrazonable, ¿cómo es posible entonces dejar de pecar? ¿Cómo es posible esto en la vida práctica? Veamos cuáles son los pasos que debemos tomar en la práctica. En el libro Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nos dice la palabra de Dios, orad sin cesar. También en Mateo 26, 41 se nos ofrece una idea muy similar. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Oración continua y ferviente. Esto Dios requiere de nosotros. Debemos esforzarnos constantemente en mantener nuestra mente en conexión continua con nuestro tierno Padre Celestial, hasta que esto se convierte en un hábito permanente. Velar, vigilar, no dejar ni a sol ni a sombra. ¿Y qué es lo que debemos vigilar? En el segundo libro o carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, se nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Debemos examinar nuestra propia fe y verificar si es la misma fe que Jesús le dio a sus discípulos. También debemos examinarnos a nosotros mismos. Debemos ser reflexivos sobre el día a día que vivimos para reparar y pedir perdón por nuestros propios errores. Después de hacer fielmente esta tarea, debemos también pedirle a Dios que nos examine. El salmista en el Salmo número 26, versículo número 2, nos dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Job, en este libro, se nos dice, en el capítulo 34, versículo 32, enséñame tú lo que yo no veo, que si hice mal, no lo haré más. Una cita inspirada del Espíritu de Profecía nos dice lo siguiente, el enemigo no puede vencer al humilde alumno de Cristo, al que ora y anda en presencia del Señor. Cristo se interpone entre ambos como escudo, un refugio para desviar los ataques del maligno. Se ha prometido lo siguiente, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él.
No hay poder en todo el ejército satánico que pueda desarmar al alma que confía, con sencilla fe, en la sabiduría que desciende de Dios. Sin oración incesante y vigilancia diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero recto. Nuestro adversario procura constantemente obstruir el camino al propiciatorio, para que no obtengamos mediante ardiente súplica y fe, gracia y poder para resistir a la tentación. Esto lo encontramos en el Camino a Cristo, página 94. También en el libro de Juan se nos dice y se nos da otro consejo. San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias, sus implicaciones, buscar por debajo de la superficie, cavar profundo, estudiar diligentemente, articulando textos semejantes entre sí, de modo que todo armonice, conocer de primera mano las Escrituras y unir diligente e inteligentemente sus diferentes partes. Debemos buscar en las Escrituras como si estuviésemos buscando un tesoro escondido de incalculable valor. Debemos orar a Dios para comprender mejor las Escrituras. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, se nos aconseja lo siguiente: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Haciendo esto cada día, las verdades así estudiadas se enraizarán en nuestros corazones. También tomarán fuerza, formarán parte de nosotros y desarrollarán hábitos hasta formar un carácter semejante al de Cristo. No debemos estar satisfechos con el hecho de que las verdades de Dios se encuentren escritas en las páginas de la Biblia. Deben estar escritas en nuestro corazón de forma imborrable. ¿En qué consiste la vida eterna? En el libro de Juan se nos explica, en el capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y si la vida eterna consiste en conocer al Padre y su Hijo, yo debo escudriñar las Escrituras, que son el puente que me lleva a Cristo, y Cristo a su vez es el puente que me lleva a su Padre Celestial. El tercer consejo para lograr la victoria sobre el pecado es compartir a Cristo con otras personas. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 20, se nos declara lo siguiente: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Una vez más, hemos comprendido que Jesús es en realidad el Hijo de Dios, del Dios Altísimo. Debemos compartir esta gloriosa verdad con otros. Esta verdad debe ser de interés absorbente para nosotros. Compartiendo a Cristo constantemente, no habrá ni tiempo ni deseos de pecar. En el libro de Juan, capítulo 4, versículos 28 al 30, se nos cuenta acerca de aquella mujer que estaba junto al pozo, la mujer samaritana. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esta mujer había violado los mandamientos de Dios, y Cristo le mostró que conocía los pecados de su vida, pero también le mostró que era su amigo, que la amaba y compadecía, y que siempre que estuviese dispuesta a abandonar sus pecados, Dios la recibiría como su hija. Con alegría oyó ella esto. Llena de gozo se fue a la ciudad cercana
y llamó a los habitantes para que viniesen a ver a Jesús. Vinieron muchos al pozo y pidieron al Señor que se quedase con ellos. Se quedó 2 días enseñándoles, y muchos escucharon sus palabras. Se arrepintieron de sus pecados y creyeron en Él como su Salvador. Esto lo encontramos en el libro Cristo nuestro Salvador. El cuarto consejo para lograr llevar una vida victoriosa sobre el pecado lo encontramos en Proverbios 4:23, donde se nos aconseja lo siguiente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y cómo es que podemos proteger nuestro corazón? ¿Cómo podemos impedir que llegue basura a nuestra vida? En el libro de Salmos, versículo 15 del Salmo 25, se nos aconseja: mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Dirigir de forma constante la mirada hacia una persona en particular es demostrar un interés en esa persona. Hay tanto interés que cuando se entera que esta persona está cerca, no pierde oportunidad de establecer un contacto visual con ella. Para él, es un placer colocar la mirada continuamente sobre esa persona a quien le muestra un profundo interés. Pero ¿qué sucede cuando la otra persona, aquella que es admirada, no muestra interés en las miradas de quien la admira? Suele ocurrir. Pero, ¿ocurre esto con Dios? ¿Los sentimientos de Dios hacia nosotros son indiferentes? ¿No muestra un profundo interés en observarnos a nosotros? En el libro de Salmo se nos dice lo siguiente: Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El interés de Dios sobre nosotros es genuino, es continuo, no es intermitente. Si Él no deja de fijar sus ojos sobre nosotros, es sencillamente porque nos ama con un amor eterno. Su vigilancia constante sobre sus criaturas es motivada por un amor verdadero. Ahora, si los ojos de Dios están continuamente sobre nosotros y nuestros ojos están constantemente sobre Él, no habrá espacio ni tiempo para ver algo que ofenda a Dios. En el libro de Salmos 101, versículo 3, se nos dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Nuestros pies no irán a ningún lugar donde no se encuentre la presencia de Dios. Nuestras manos no tomarán algo que no sea nuestro para quedarse con ello. Nuestros ojos desearán ver solo lo que es honesto y verdadero. Nuestros más caros pensamientos serán dirigidos hacia aquel que murió por nosotros, y meditar constantemente en Él será para nosotros una delicia incomparable. Nuestro olfato querrá respirar aquí la atmósfera del cielo. Lo siguiente lo encontramos en el libro de Mente, Carácter y Personalidad. Dios no desea que escuchemos todo lo que se puede oír o miremos todo lo que se puede ver. Es una gran bendición cerrar los oídos para no oír y los ojos para no ver. La mayor preocupación debería ser tener una visión clara para discernir nuestras propias limitaciones y un oído atento para captar toda reprensión e instrucción que sea necesaria. No sea que por nuestra falta de atención y nuestro descuido las dejemos escapar y lleguemos a ser oidores olvidadizos y no hacedores de la obra. A fin de ser sabios, los que quieran tener la sabiduría de Dios deben llegar a parecer insensatos con respecto al conocimiento pecaminoso de esta época. Deben cerrar los ojos para no ver ni aprender el mal. Deben taparse los oídos para no percibir lo malo, ni obtener un conocimiento que
manchará la pureza de sus pensamientos y actos. Y deben guardar su lengua para no expresar comunicaciones corruptas y para que no se haya engaño en su boca. Consejo para jóvenes enamorados. Se nos sigue diciendo en el mismo libro, los que no quieran ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma. Deben evitar el leer, mirar u oír lo que pueda sugerir pensamientos impuros. No se debe permitir que la mente se espacie al azar en cualquier tema que sugiera el enemigo de nuestras almas. Hay que vigilar fielmente el corazón, porque los males de afuera despertarán los males de adentro, y el alma vagará en tinieblas. ¿En qué entonces debemos emplear nuestros sentidos? Filipenses 4:8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto ejercitaos. Si algo es injusto, impuro, si algo es mentira, si hay deshonestidad y no hay un trato rudo, y hay un trato rudo y tosco, debemos proteger nuestros sentimientos de todo esto. Y nuestro corazón estará en una condición que lo convertirá en una morada apta y agradable para albergar al Espíritu Santo de Dios. Haciendo esto, nos enfocaremos en lo que realmente es de importancia eterna. En el libro Filipenses capítulo 2, versículo 12 se nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es de esta manera que debemos ocuparnos en nuestra salvación, y esto también entraña en ocuparnos en la salvación de otros, porque Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. En el libro 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, se nos dice, por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si nos ocupamos en mantener firme nuestra elevada vocación, que es salvarnos y salvar a otros, no caeremos jamás. Pero, ¿caer en qué? Judas 1:24 nos dice, aquel pues que es poderoso para guardaros sin pecado, que es salvarnos y salvar a otros, y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. Quiero corregir este texto. En Judas 1:24 se nos dice, a aquel pues que es poderoso para guardaros sin pecados y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. Dios es todopoderoso para mantenernos sin caer en el pecado. ¿Cuál es ese poder que Dios tiene disponible para que nosotros no pequemos? En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, se nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder que Dios posee para mantener nuestros corazones limpios es su Espíritu Santo. Pero el Espíritu de quien recibimos también cuando recibimos el Espíritu Santo. En el libro de Gálatas 4:6 nos explica, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Con el Espíritu del Hijo morando en nosotros de una manera continua y sin interrupciones, es como podremos vencer toda tentación, en cualquier circunstancia, en todo momento y en todo lugar. En el libro de Colosenses 1:27 se nos dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles,
que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, Cristo formado en nosotros es la esperanza de gloria para vencer todo mal. Cristo morando en cada pensamiento, Cristo pronunciado en nuestras palabras, Cristo manifestado en nuestras acciones, es quien vencerá al enemigo formidable, al enemigo de las almas. Y si Él vence, nosotros venceremos como Él, y con Él y por Él. Que Dios bendiga su palabra y esperamos que esto sea de bendición para usted. Y si es así, apóyenos dándole un like a este video y suscribiéndose a nuestro canal para que estas verdades puedan llegar a más personas. Que Dios les acompañe.